Quería preguntarle cómo está usted con el tema de las alergias, porque resulta bastante común. La alergia, para decirlo de una manera sencilla, es como una reacción exagerada que tiene nuestro cuerpo ante diferentes agentes que para otros pueden ser muy comunes, desde comida o alguna otra situación, como por ejemplo la leche, pueden causar alergias. Y los síntomas, bueno, ni hablar, ¿verdad? Porque pueden dar desde trastornos digestivos, urticaria, inflamaciones, cosas que pueden ser bastante serias. Y aquí el punto para las personas que padecen de alergias es, bueno, no sé qué es lo que me está detonando la alergia. No sé si es qué es lo que como, no sé si es de repente algo que me estoy aplicando que me está generando alergia a nivel de piel. Por esa razón es que hay que hacerse diferentes tipos de pruebas para saber cuál es la alergia que estamos presentando. Así que queremos desarrollar este tema que, como le digo, es bastante frecuente entre nosotros, los costarricenses aquí en el país. El doctor me estaba explicando, esto es bien común y lo más problemático a veces es que no se sabe qué tipo de alergia es, porque ni siquiera sabemos qué tipo de prueba o cómo pedir un diagnóstico. El alergólogo Giovanni Sedó está con nosotros para ampliarnos del tema y, como siempre, le invito a que usted nos realice sus consultas. Desde este momento va a aparecer la fotografía del doctor al Facebook de Buen Día o también al número de WhatsApp 6087-7777. Esto es para que usted nos envíe un videíto cortito contándonos. Creo que en esta parte el recurso va a ser bastante valioso, el recurso del video, por si usted tiene que mostrarnos algo a nivel de su piel o algo a nivel ocular también, y podemos aprovecharlo para que el doctor pueda darle una respuesta mucho más precisa. Aliste su desayuno, de repente usted está en su casa, está en su oficina de trabajo, su cafecito, su té, que será un placer poder comenzar esta entrevista y hacerla de una manera muy clara. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en la casa. Buenos días. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tan frecuente es el tema de las alergias entre los ticos? Bueno, súper frecuente en niños, ¿verdad? Lo que es la edad pediátrica es de las enfermedades más comunes. Hasta un 20% de los niños pueden tener problemas como rinitis y asma. En adultos, la parte que es más común también es la rinitis y el asma. La parte alimentaria en niños es muy frecuente, como hasta los 4 años. Y en adultos ya es muy poco frecuente. Se dice que solo el 1% de los adultos van a ser alérgicos a algún alimento. Si ya nos ponemos con medicamentos, es poco frecuente en niños y es más común en adultos. Porque probablemente consuman más medicamento. Exacto. Uno no se hace alérgico a las cosas que no ha consumido. Uno se hace alérgico a las cosas que ha ido consumiendo o ha ido oliendo. Porque se necesita lo que llamamos nosotros la fase de sensibilización para luego montar una respuesta alérgica. Doctor, ¿es posible que una persona que nunca ha sido alérgica de un momento a otro desarrolle una alergia de la noche a la mañana? Es posible. Sin embargo, uno pensaría que el paciente que inicia desde edades tempranas con algún tipo de alergia es más frecuente que vaya haciendo alergias a lo largo de la vida. Hay como una ventana. Si usted entre los 20 y los 30 años no ha hecho alergias, es poco común que haga alergias después de esa edad. Si usted en la infancia o hasta los 20 o 30 años desarrolló alergias, es muy probable que pueda seguir haciendo alergias. En el caso de los niños, doctor, ¿cómo nosotros como padres podemos notar que aquí hay algo que es atípico y que está detonándole una alergia? Bueno, hay síntomas que son muy comunes. Alergia es como un gran, digamos, es un nombre que se le da a un montón de enfermedades. Entonces puede haber alergias oculares, alergias respiratorias, alergias digestivas, alergias en piel. Bueno, entonces todo va a depender de dónde empieza el síntoma. Generalmente, lo primero que les da a los niños es el problema respiratorio, que puede ser manifestaciones como tos, como que usted lo vea que tiene un silbido en el pecho, o empieza muy común con congestión nasal, empieza a tener mucho moco, mucho estornudo, le pican los ojitos, ¿verdad? Entonces, eso ocasionalmente es muy común, porque puede haber sustancias que irriten la nariz o los bronquios, pero si se está dando de manera repetitiva,
uno ya debe pensar que posiblemente existe una alergia. Mencionaba usted ahorita algunas de estas alergias que son bastante comunes. Usted decía que a nivel de ojos uno puede estar notando algo, a nivel nasal, a nivel cutáneo se puede notar. Y me gustaría, doctor, porque el tema que nos trae es también hablar de las pruebas. Más adelante usted ya me va a explicar cómo hacerlo, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que en este momento nos está viendo y dice, bueno, yo soy alérgico a la caseína, por ejemplo. Cada vez que tomo leche me da una migraña impresionante. Claro. Hábleme de síntomas y vamos a comenzar tal vez por a nivel de la rinitis, una alergia como esta. ¿Qué tipo de síntomas comienzan a desarrollarse? Sí, bueno, la rinitis tiene 4 síntomas que son básicos de ella, que es la picazón de la nariz, es el moco, la producción de mucho moco, los estornudos y la congestión nasal. Y generalmente, digamos, una clave para decir que es rinitis alérgica, o por lo menos que puede ser rinitis alérgica, es que tiene que ser un moco cristalino, tiene que ser de los 2 fosas nasales. Si solo es de una, uno pensaría que el problema no es alérgico, sino que puede ser más bien algo mecánico, como que tenga una obstrucción, una desviación del tabique o alguna otra cosa que se aleja de lo que es la parte alérgica. ¿Qué detona una alergia como la rinitis, doctor? En Costa Rica, las principales sustancias que dan alergia en la nariz son los ácaros, ¿verdad? Y seguido de lo que llamamos nosotros las alergias intramuros, que puede ser más bien el epitelio o la caspa del gato, del perro. También puede ser pequeñas partículas de cucaracha, por ejemplo. Pero generalmente en Costa Rica lo que nos da alergia está dentro de la casa. En otros países que tienen estaciones, los pólenes son muy frecuentes. En Costa Rica no es tanto. Cuando uno escucha a personas hablar, doctor, de, por ejemplo, yo no puedo con olores fuertes, o de repente se ponen un perfume que es muy fuerte y ya comienzan a estornudar, ya comienzan con estos síntomas, con goteo nasal, comienzan un olor fuerte, un ambiente donde haya mucho polvo, ¿podría denotar una alergia? Sí, ahí hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Y es que el mismo ácaro en mi casa se comporta a nivel del ambiente como si fueran partículas de jabón. Entonces, si hay mucho ácaro y hay muchos heces de ácaro, que es lo que da alergia también, esas partículas también pueden irritar la nariz. Y existen las rinitis irritativas. Y las rinitis irritativas se ven con olores fuertes, como usted lo dice. El polvo de la casa podría dar eso. Los jabones, cuando van por los supermercados, pueden dar el olor a la gasolina, el smog, también el tabaco, también pueden irritar la nariz. Pero la diferencia es que en la irritación mi cuerpo no produce sustancias en contra de eso. ¿Verdad? Es como que el contacto con la nariz hace que se irrite y produzca los síntomas. En la alergia, mi cuerpo produce una sustancia que es medible, que se puede medir en sangre o se puede medir en piel. Y uno puede identificarla. 1/3 de las rinitis son alérgicas, 1/3 de las rinitis no son alérgicas. Son irritativas. Pueden ser irritativas, pueden ser por hormonas, pueden ser por medicamentos, pueden ser asociados a lo que llamamos a pólipos nasales, sobre todo eso. Y 1/3 de las rinitis son una combinación de ambas. Otra muy común que los pacientes siempre consultan es, por ejemplo, cuando les pega el abanico de frente en la nariz y se congestiona. ¿Verdad? Eso es como decir un problema en los sensores de la nariz que hace que la nariz se proteja. ¿Qué pasa con eso? Porque siento que me está hablando a mí, me está describiendo perfectamente, doctor. Sí, entonces eso es muy común y es, por decirlo así, como un problema en los sensores, que también lo vemos con los aires acondicionados o con los cambios bruscos de temperatura. La nariz trata como de proteger el aire que está entrando al cuerpo y eso hace que se congestione. Y esa congestión puede durar varios días. Doctor, antes de pasar a la siguiente alergia, que es la alimenticia, usted habla de que cuando es una alergia, nuestro cuerpo va a producir una sustancia. ¿Para qué lo hace el cuerpo? Bueno, ahí no debería producirla, es lo primero, ¿verdad? Porque la alergia realmente es un estado de una sensibilidad aumentada
hacia sustancias que no debería tener. ¿Por qué tener reacciones? ¿Verdad? Uno dice, ¿por qué hago reacción al ácaro? Si el ácaro ha vivido millones de años con las personas. Entonces, ya partimos de que es un hecho que no debería pasar. Cuando se sensibiliza el paciente, cuando se hace alérgico, esa sustancia aumenta mucho y le conocemos como IgE. Entonces, la IgE se pega a unas células de la piel, del sistema inmunológico, y cuando encuentra la sustancia, hace que esta célula libere sustancias, entre ellas está la histamina. La histamina da muchos de los síntomas que tenemos, como la picazón, como la congestión, como los estornudos, ¿verdad? También pueden ser sustancias debidas a sustancias que libera esta célula. Alergia alimenticia, doctor, que también es bastante frecuente acá. Constantemente ve uno personas que comieron algo y de un momento a otro usted les ve el cuello enrojecido, sí, los ve tosiendo, les cuesta respirar. Sí. ¿Qué detona una alergia alimenticia? Sí, aquí también es muy importante aclarar que hay estudios en que le preguntan a los pacientes, ¿usted a qué es alérgico? Y dice, bueno, yo soy alérgico a la leche. Si tomamos un grupo, el 20% de los pacientes va a decir, soy alérgico a algo. Pero cuando ya los alergólogos entramos y empezamos a hacer pruebas, notamos que solo el 1% realmente es alérgico. La mayoría de los pacientes lo que tienen es una intolerancia a los alimentos. ¿Eso qué es? Entonces, por ejemplo, con la leche, es que tomo la leche, mi cuerpo carece de una enzima o tiene una deficiencia parcial de la enzima que tiene que hacer que la lactosa se absorba, que es la deficiencia de lactasa, y esa leche, ese azúcar, va a fermentarse en nuestro intestino. Y como se fermenta, produce gas. Y ese gas en el intestino hace que se distienda. Y eso me produce diarreas o dolor abdominal. Entonces, la gran mayoría tienen alguna deficiencia de alguna enzima. Cuando ya nos vamos a la parte alérgica, que lo más común en nuestro país es camarón, las nueces y algunos otros mariscos, es como lo más común. En niños, la proteína de la leche de vaca, el huevo, son los más comunes. Mi cuerpo esa sustancia que produce mi cuerpo en alergia va a hacer que mi cuerpo se inflame muy rápidamente. Es una reacción violenta. Entonces el niño empieza, o la persona empieza a manifestar afecciones en diferentes partes de mi cuerpo. Afecta la piel, afecta el pulmón, entonces le empiezan a salir ronchas, se le inflama la boca, le puede dar una diarrea violenta, le falta el aire, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos nosotros como anafilaxia, que es el grado más alto de alergia. Entonces, realmente, para nosotros la alergia se manifiesta así. Hay algunas alergias que son tardías, en las cuales se come la leche, por ejemplo, se toma la leche, y la reacción ocurre 2 o 3 días después. Pero eso se da sobre todo en niños que tienen problemas de diarrea y pérdida de peso. Me imagino que para las personas que padecen, en este caso, 3 días después, las consecuencias, los síntomas, va a ser muy complicado, doctor, asociar que fue aquel alimento que me comí hace 3 días lo que me está desarrollando ahorita este tipo de sintomatología. Sí, claro. Usted habla, doctor, de una intolerancia y de la alergia. Y me llama mucho la atención porque probablemente uno escucha a mucha gente decir, es que soy alérgico, cuando de repente es intolerante. Rápidamente y de manera sencilla, ¿cuáles son las diferencias entre intolerancia y una persona alérgica? Ok, bueno, la primera es que, como lo dije, en alergia yo lo puedo documentar. En intolerancia con pruebas cutáneas. En intolerancia no hay una prueba en piel, ¿ok? Ni en sangre que sea validada para eso. Mi cuerpo en una intolerancia no sufre si no es el intestino. Me tomo la leche, me da dolor de pancilla, me voy al baño y desaparece el problema. No me da problemas en piel, no me da problemas pulmonares, no hay síntomas de que se me baje la presión ni nada. Es meramente intestino.
Comprendo. En la alergia se sale del intestino y empieza a tomar otros órganos. Hay problemas de piel, de ojos, de boca, ¿verdad? Me falta el aire, se me puede subir la frecuencia cardíaca, bajar la presión. Cuando una persona muestra síntomas ante el camarón, que usted lo estaba mencionando, también puede ser intolerante al camarón. No necesariamente, es que uno habla cuando piensa en intolerancia, piensa a veces intolerante a la leche, como usted lo está mencionando. Ajá. ¿Se puede ser intolerante a un alimento, doctor? Se puede hacer, generalmente lo que nos da intolerancia son los azúcares de los alimentos. Son muy pocas las intolerancias a proteínas. Entonces, no hay mucho paciente que sea intolerante al camarón. También a veces depende qué le puso al camarón, porque sí puede ser intolerante a algún condimento que le pone para sazonar el camarón. ¿Una persona puede desarrollar varios tipos de alergia al mismo tiempo? Al mismo tiempo es difícil, pero sí puede ir sumando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, empezó con una alergia al camarón y luego puede ir haciendo alergia a pescados y luego puede ir haciendo alergia a las conchas, por ejemplo. Eso sí es más común. Más común aún en nuestro país es que los pacientes que tengan rinitis alérgica, por ejemplo, que son alérgicos a los ácaros, tienen mucho más probabilidad, 4 o 5 veces más probabilidad de hacer alergia al camarón. Y eso es porque el camarón y los ácaros son artrópodos, que es una parte, digamos, una rama de los insectos. Estructuralmente se parecen. Entonces, un rinítico alérgico muy severo a los ácaros puede llegar a ser alergia al camarón. Bastante interesante. Si a mí me diagnostican, ¿usted es alérgico? ¿Me dicen? ¿De ahora en adelante sería alérgico a ese determinado alimento, al ácaro, a estas Sí, a va a estas depender, causas? eso va a depender de qué sustancia es y también de la edad que se tenga. En los niños, lo que son las alergias a huevo, a leche, desaparecen. Ya a los 5 años ya no tienen la mayoría de pacientes. Menos del 10% van a seguir teniendo algún problema y muchos ya en adolescencia se quitó. Maní y camarón generalmente van a ser para toda la vida y entre más se esté exponiendo a eso, va a ser peor. 8:19 de la mañana, si usted recientemente nos sintoniza, estamos hablando con el doctor alergólogo Giovanni Sedó sobre las alergias más frecuentes que tenemos en el país y mucho ojo, el doctor nos está explicando que pueden tener síntomas a nivel digestivo, a nivel cutáneo, en su piel, usted puede notar en sus ojos de repente el enrojecimiento o el goteo nasal, pueden ser algunos síntomas de que usted está siendo alérgico, pero también hay algo que aquí es importante destacar y es que de un grupo amplio de personas que dicen ser alérgicas, un 1% apenas son de las personas que están desarrollando realmente una alergia, lo otro es una intolerancia y aquí hay grandes diferencias que el doctor ya explicaba. Si usted tiene alguna consulta que realizarnos, por favor, el WhatsApp está a su disposición para un video, 6087-7777, y también el Facebook de Buen Día para que nos haga llegar también otro recurso, puede ser la fotografía o puede ser un texto como usted quiera. De hecho, Katy Sánchez, buenos días, usted nos acaba de enviar una fotografía que vamos a colocar en pantalla de una vez para que el doctor la vea y mientras la colocan los compañeros yo voy a explicar. Este es un monitor, doctor. Vea, dice Katy que el hijo y ella también tienen la misma alergia en la espalda. El pediatra trató de averiguar qué era, pero nunca se supo. Ella tiene rinitis alérgica, pero se le ha estado brotando mucho la espalda y mi hijo igual. ¿Cuál puede ser su recomendación? Y aprovecho yo para preguntarle, doctor, si una rinitis alérgica puede presentar este tipo de síntomas. No, pero generalmente un paciente que tiene rinitis alérgica muchas veces pasó por lo que llamamos nosotros la marcha atópica. En la marcha atópica el niño, el bebé empezó con problemas a nivel de alimentos, a la leche por ejemplo, luego hace rinitis alérgica, en el camino también hace un problema que es la dermatitis atópica y posteriormente hace asma. Entonces, no es la rinitis alérgica la que le está produciendo el problema en la piel, sino que es parte del espectro de un paciente alérgico. Generalmente un paciente alérgico no es alérgico solo en un órgano, o sea, puede tener 2 o más. De hecho, más del 66% de los pacientes asmáticos tienen rinitis. Me llama la atención que Katy dice, bueno, ella y el hijo, ¿una alergia puede heredarse?
Sí, pero no como uno, digamos, si usted es alérgico al ácaro, no significa que su hijo vaya a ser alérgico al ácaro. Lo que usted hereda es la predisposición. Si solo uno de los padres tiene problemas de alergia, tiene la descendencia tiene un 30% de probabilidad de llegar a ser alérgico. Si los dos son alérgicos, eso aumenta a un 60%. Dice Jen Guevara, doctor, que le está escribiendo. Buen día, Jen. Dice que la hija tiene 5 años. Hace como un año ella le ha venido notando que le da urticaria por el frío a nivel de piel. ¿Existe algún tratamiento para la urticaria y podría ser este el síntoma de que es alérgica? Pregunta. Sí, las urticarias son un problema en una célula que se llama el mastocito, y esas células y los basófilos, pero sobre todo el mastocito, es una célula que tiene gránulos adentro y esos gránulos contienen histamina. La histamina va a los vasitos de la piel, los dilata y hace que pasen más glóbulos rojos. Como pasan más glóbulos rojos, la piel se torna roja. Esa célula puede hacer que se libere la histamina por diferentes razones. Una de ellas es la alergia. Pero hay otras situaciones en las cuales libera la histamina y no existe una alergia. Una de esas es la urticaria por frío, que es lo que ella tiene. En la urticaria por frío se presenta es muy poco frecuente. Eso es parte de las urticarias que llamamos nosotros inducibles. Y de estas son crónicas, tienden a dar por mucho tiempo. Menos del 1% de los pacientes tienen una urticaria crónica. Y de esos, menos del 10% tienen una urticaria por frío. El tratamiento es de sostén y es con antihistamínicos. Y no se relaciona, digamos, con una alergia. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso para todas las personas que están escribiendo en este momento, doctor, que sospechan, porque ahora usted otra vez nos vuelve a decir que el porcentaje de personas que realmente están presentando alergia es muy bajo, pero pueden estar desarrollando síntomas? El siguiente paso ante todas estas personas que nos están escribiendo, que tienen sospecha, ¿cuál es? ¿Deben ir donde un alergólogo? Sí, digamos, hay que hacer como un perfil. Si usted tiene síntomas severos que no mejoran con los tratamientos habituales, es un buen perfil para ir a un alergólogo. Si usted tiene reacciones a alimentos que usted ve que son como muy relacionadas con, por ejemplo, me comí una paella y ahí hay diferentes alimentos y mi reacción fue una reacción violenta. Yo necesito saber cuál de todos estos alimentos fue. Eso es un buen paciente que debería ir a un alergólogo. Generalmente, muchos de los síntomas, uno puede tener una alergia y ser una alergia leve, y se puede manejar con tratamientos comunes, con sprays nasales, por ejemplo, con tabletas, algún tipo de tableta para manejar un síntoma que es infrecuente y que puede ser alérgico. Por ejemplo, soy alérgico a los ácaros, pero mi casa se mantiene bastante limpia y en invierno aumenta la humedad, los ácaros crecen más en la humedad y empiezo a tener síntomas. Y tal vez en ese cuarto ha pasado cerrado meses. Abro, tengo síntomas ese día. Yo puedo controlar los síntomas con medicamentos y se acabó. Soy alérgico a eso, pero no me expongo mucho. O la cantidad a la que me expongo generalmente no es tan alta como para que me dé problemas. Ese tipo de paciente con solo tomar una tableta está bien, pero el que siempre tiene problemas y afecta, lo más importante, afecta calidad de vida, es el que debería ir con un alergólogo. Sí. Giselle Vega nos está enviando una consulta en video. Giselle, muy buenos días. La atendemos. Buenos días, me llamo Giselle Vega Cibaja porque es que la alergia me produce mucha tos y mucho estornudo. Gracias, doña Giselle, porque usted me acaba de quitar una pregunta que tengo yo aquí en esta entrevista, doctor. La tos, el estornudo también es bastante frecuente. Claro. ¿Qué puede detonarlo y por qué razón sucede, como dice doña Giselle? La tos y el estornudo son síntomas muy comunes y lo que están dando, digamos, a entender es que hay algo que está irritando o dando alergia, ¿verdad? Por lo tanto, un tratamiento que se base en quitar la tos y, por ejemplo, un antihistamínico muchas veces no es la solución. Hay que tratar de manejar
la otra parte de la alergia, que es la inflamación. Generalmente cuando usted tiene mucho moco y ese moco se va para atrás, que es lo que llamamos el goteo posterior, va a producir una irritación a nivel de cuerdas vocales y lo que me va a generar es tos. Y como no controlo el estar de ese moco, no lo controlo bien porque tal vez solo tomo pastillas, que no es el medicamento para controlar a largo plazo ese problema, ese moco sigue cayendo para atrás y me sigue dando tos recurrentemente. Doctor, hábleme de las pruebas, que es para mí importantísimo y medular aquí en esta entrevista. Una vez que la persona tiene la sospecha, ¿qué pruebas se realizan para saber qué tipo de alergia es? Entonces, va a depender de dónde esté el problema por el cual consulta, pero lo básico, la parte respiratoria, ¿verdad? La rinitis y el asma y la parte alimentaria, tienen pruebas que llamamos nosotros de IgE, que se pueden, como les dije, se pueden medir en piel o en sangre. En piel consiste en una picadura muy superficial, que puede ser con agujas como lancetitas, como las que se usan para tomar una muestra de azúcar, o con unos dispositivos de plástico. Y ahí vamos a colocar una gotita de extractos que tenemos de sustancias que dan alergia en la piel y vamos a punzar la piel. Cuando hay alergia, mi cuerpo violentamente va a hacer una mini crisis en esa zona y lo que va a hacer es generar una roncha. Y esa respuesta se ve en 15 minutos. Podemos hacer tantas pruebas sean necesarias para llegar al diagnóstico del paciente. Pero es muy importante preguntarle al paciente qué síntomas tiene y con qué cree él que se desencadena. Le iba a preguntar, doctor, si una alergia cutánea, una alergia en la piel, por ejemplo, es provocada por un alimento, ¿la prueba podría detectar algo tan específico de que usted me diga a mí, Omar, esto es porque usted comió tomate? Claro. Generalmente en alergias cutáneas es muy baja la relación entre alimentos y piel. Generalmente más bien lo que nos da alergias en la piel es algo que nos ponemos encima. Las mujeres tienen mucho más reacciones en piel que los hombres y tiene que ver con el uso de maquillajes, el uso de champús, de cremas, bloqueadores solares. Y para eso existe otra prueba que se llama una prueba de parche. En esa prueba de parche se coloca unos paneles también de sustancias que se asocian a alergia y 2 días después se quita y se genera una mini reacción muy parecida a lo que el paciente tiene. Entonces la prueba, tal vez por este lado iba la pregunta que le planteé, doctor, ¿sí me da un específico de qué es lo que me está detonando a mí la alergia? Sí, y también nos puede descartar que esté presente un alimento. A veces es muy importante, ¿verdad? El paciente muchas veces tiene una sospecha como muy fuerte de que se trata, por ejemplo, del tomate. Y entonces se pueden hacer pruebas para que el paciente también lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Porque muchas veces no lo es. Pero también el diagnóstico fino muchas veces se hace con el reto alimenticio. Si tenemos realmente la sospecha, pues hay que consumirlo. Hay que comerlo. Ajá, y hay retos que llamamos nosotros, que eso es parte de las pruebas que hacemos los alergólogos. Se puede hacer un reto abierto en el cual el paciente y yo sabemos qué es lo que está comiendo, qué es lo que se va a comer, y hay un reto que se llama doble ciego. Ni él ni yo sabemos lo que se va a comer. Hay alguien que prepara un alimento que tiene características como un puré y adentro, por ejemplo, va el ajo. Y se trata de camuflar ese sabor a ajo para que el paciente no pueda diferenciar en cuál de los purés que se le dio estaba el ajo. Y se va documentando cuánto tiempo después de comer tal sustancia, tal puré, el paciente va a tener reacción. Ese es como el estándar de oro para reacciones a alimentos. Las pruebas tratan de aproximarse a eso. Sí, no, le iba a preguntar, doctor, si con respecto al tema de los alimentos, los condimentos juegan un papel importante también. Hay condimentos, por ejemplo, el comino, puede dar la mostaza también,
pueden dar. En Europa la mostaza es una de las principales sustancias que dan alergia. En nuestro país, por los condimentos que usamos, generalmente no es tan frecuente que nos dé alergia. Pero sí, se pueden hacer alergias a condimentos. ¿En cuánto tiempo se tiene el resultado de a qué soy alérgico? Si la prueba la hacemos en piel, en 15 minutos. Si la hacemos en sangre, puede durar de 1 a 2 días después. Vamos con preguntas, doctor, que tengo el Instagram aquí lleno, el Telegram, que diga, vea, Fabiola Fallas dice, a mi hija le da alergia a cualquier piquete de hormiga y mosquito. ¿Existe algún medicamento para poder controlar esto debido a que los granos se le infeccionan casi siempre y tiene los pies marcados, dice? Sí, los prurigos por insectos son muy comunes. Generalmente ya a los 5 o 6 años ya no deberían de tenerlo. El tratamiento ahí más bien es preventivo. Hay que tomar antihistamínicos diariamente porque conforme vayan picando al paciente, eso va a ir desapareciendo. Es como irlo vacunando, hacerlo inmune. Él se va a ir haciendo inmune conforme lo van picando. Le entiendo que cada vez entonces que le ocurra a la niña es bueno el antihistamínico. Sí, pero más bien en este caso, cuando ya es muy frecuente y afecta mucho ya la calidad de vida del paciente y de los papás, es más bien tomarlo diariamente. Por ejemplo, no sé, y sobre todo si vamos a zonas que usted sabe que hay mucho zancudo o hay mucha hormiga. No sé, vamos a una finca. Entonces, lo mejor es prevenir eso. Antes de salir para la finca, ya él debería consumir antihistamínicos. ¿Por cuánto tiempo? En este caso vamos hasta por lo menos 7 días después de que vino otra vez. Si vive en una zona de mucho zancudo, pues va a tener que tomar antihistamínico todos los días. Los antihistamínicos no producen efectos secundarios, la pregunta, ¿verdad? Sobre todo los que llamamos nosotros de segunda generación. No afectan crecimiento, no producen sueño y no afectan otros órganos. De hecho, doctor, a propósito de las pruebas en sangre y piel, teníamos una mujer que nos está haciendo una pregunta también en video y la vamos a atender. Buenos días. Buenos días. Yo en pruebas en piel de brazo y la espalda salí alérgica a una gran cantidad de alimentos como la caseína, el gluten, el tomate, muchísimas carnes, arroz y otros. Pero después me hice pruebas en sangre y casi ninguna de esas alergias aparecieron. Yo sí tengo mucha respuesta a todos esos alimentos en los que en piel había salido alérgica. ¿Me podría explicar qué fue lo que sucedió con esa diferencia de pruebas, siendo pareciera tan contundente ambas? Muchas gracias. Gracias a usted, porque es muy interesante la pregunta, doctor. Ella era alérgica a caseína, gluten, arroz, una lista amplia. Claro. Pero en sangre no le aparece que es alérgica. Sí. ¿Qué ocurre? Llamamos que el estándar de oro, o sea, la prueba por predilección, es la prueba en piel. ¿Okay? La prueba en sangre trata, digamos, de parecerse a la prueba de piel. En la prueba de piel usted realmente ve lo que el organismo está haciendo con la sustancia, con el alimento. Y por eso reacciona. La correlación en varios estudios es cercana a un 70%. ¿Ok? Entonces pueden haber diferencias. ¿Es más fidedigna la prueba en piel? La prueba en piel. Sí. Lo otro es que yo siempre les recalco, y sobre todo en alimento a mis pacientes, una prueba positiva no significa realmente que sea alérgico, pero nos ayuda a orientarnos que podría dar alergia. ¿Por qué? Porque lo que marca es una memoria del sistema inmune del paciente. Él pudo haber sido alérgico hace 10 años y la prueba 10 años después, que ya no tiene síntomas, va a seguir positiva. Entonces lo que llamamos nosotros falsos positivos. Las pruebas en piel también tienen falsos positivos. Por eso, para mí, el diagnóstico de una alergia alimentaria no se debe basar en la prueba. Se debe basar en los síntomas que tiene el paciente, aislar esos alimentos que el paciente salió positivos e irlos probando uno a uno. E ir viendo cuál de esos alimentos realmente es el que causa problemas.
Ivania Salmón, doctor, dice que la hermana sufre de alergia, a ella se le hincha la boca, los ojos, y un día prácticamente fue la mitad de la lengua lo que se le hinchó. Fueron a emergencias y le dijeron que posiblemente se trataba de un angiodema, pero no saben qué es lo que se le provoca y ella toma además cetiricina. Sí, los angioedemas, que son las hinchazones de mucosas, tienen varias causas y uno puede dividirlos en dos grandes grupos. Los angioedemas que tienen asociado ronchas y los angioedemas que no tienen ronchas. Si el angiodema no tiene ronchas, uno puede pensar en mujeres que pueden ser anticonceptivos y en ambas poblaciones puede ser medicamentos para la presión arterial o antiinflamatorios. Me tomé un medicamento para el dolor y de 6 a 8 horas después, o a veces hasta la primera hora, empiezo a hincharme. ¿Ok? Y existe un grupo muy pequeño que llamamos nosotros los angioedemas hereditarios, que eso es que mi cuerpo no produce una sustancia y hace que me hinche ocasionalmente. Lo más común es que el angiodema se asocie con la urticaria, y esa es una enfermedad del sistema inmunológico de la piel que tiende a estar dando eso, y el tratamiento es antihistamínicos como la cetiricina. Marianela Rojas dice, doctor, que la hija está con un tratamiento de antígenos hace 9 meses, pero que ella además tiene sudoración excesiva a raíz, quisiera saber más bien si es a raíz de estos antígenos, porque son hace 9 meses. Si puede ser esto una reacción secundaria. El antígeno lo que hace es que el alergólogo encontró a lo que la paciente es alérgica y lo que va a tratar es de quitarle esa alergia o hacer que el paciente empiece a tolerar esa sustancia. Eso es como cuando a usted le cae mal a una persona y tiene que verla todos los días. Ya usted la ignora. Entonces, el antígeno lo que trata de hacer es que el cuerpo empiece a ignorar la sustancia que le da alergia. No está reportado que la sudoración excesiva sea un síntoma asociado a la desensibilización. Onyx Abarca dice, doctor, quiero saber, ella padece de rinitis, sinusitis y asma bronquial. Hace 22 días ha estado presentando una tos bastante fuerte, sin flema, es seca y le pica mucho la garganta, pero no es todo el día, es como por ratos. ¿Todo esto podría ser síntomas de que está presentando una alergia crónica? Sí, o sea, ella tiene como el perfil de lo que puede ser un paciente alérgico y ahí también podría haber un fallo en lo que es el tratamiento. Hay que ser muy enfático en que si los síntomas son crónicos, o sea, tienen semanas, meses de tenerlo, el tratamiento no es un antihistamínico. El antihistamínico lo que hace es quitar el síntoma, pero la inflamación que lo está produciendo sigue ahí. Entonces muchas veces tenemos que usar otros tipos de medicamentos que controlen la inflamación. Si no los usamos, estamos condenados al fracaso. Dice Catherine Pereira, que nos está escribiendo, que hace 3 meses tiene una alergia y prácticamente son ronchas localizadas, doctor, en todo el cuerpo, le arden, le pican y además se brota de pies a cabeza. Le dijo la doctora que era una urticaria. Lo que ella quiere saber es por qué le da solo durante la noche. Bueno, tal vez por lo que ella está diciendo, pareciera que es una urticaria que tiene más de 6 semanas, que las llamamos crónicas. Las crónicas no tienen una relación directa con alimentos, ¿verdad? Que eso es lo que siempre nos preguntan. El paciente se pregunta por qué en la noche, entonces dice, deben ser los ácaros. Entonces sacan los colchones, fumigan la casa, hacen de todo. Sí. Y realmente lo que pasa es que a esa hora de la noche mi cuerpo ya no tiene sustancias que me protegen de la inflamación, como es el cortisol. El cortisol lo necesitamos para el estrés del día y tiene un ritmo, tiene un ciclo. Ya en la madrugada no tenemos tanto cortisol, que también funciona como un antiinflamatorio. Y por eso las urticarias tienden a dar más de noche y madrugada. Estíbaliz Lazaldi dice que si es posible, doctor, que después de una afección bronquial con principios de neumonía se desarrolle una alergia alimentaria como, por ejemplo, al picante, por ejemplo.
no es tan frecuente. Posiblemente lo que está pasando es que ella todavía, después de la infección, quedó hiperactiva. O sea, los bronquios quedaron hiperactivos y el chile contiene sustancias que lo que hacen es hiperexcitar muchas partes del bronquio, o puede dar reflujo, que puede hacer que aumente el problema respiratorio. El reflujo es muy común en los pacientes. Es el reflujo, digamos, del estómago hacia el esófago, al tubo que conecta con la boca, y ese reflujo puede llegar a los bronquios, y si ya estaban irritados, irritarlos más. Por eso en pacientes, ella pues no debería consumir chile por un buen tiempo hasta que ya esté estable. Doctor, aquí hay que dejar algo bien claro en la entrevista, y es qué ocurre si una persona no atiende este tipo de síntomas. ¿Cómo podría complicarse una alergia? Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, y también es que yo estoy sospechando, vamos a hablar del camarón, estoy sospechando que tengo alergia al camarón, pero me gusta el camarón. Entonces yo me tomo una pastilla una hora antes y como el camarón. Y eso es como jugar con una pistola. Porque va a llegar el momento en que ya la pastilla no le va a hacer efecto y va a sufrir lo que llamamos nosotros una anafilaxia, que el grado más alto de la anafilaxia es la muerte. Entonces, si hay alergias alimentarias, el tratamiento es no consumir el alimento. En la parte respiratoria va a depender mucho de la cantidad de la cual el sujeto se exponga. Muy pocas ocasiones pueden dar asma grave, violenta, súbita, asociado a algo que el paciente inhaló. Pero la parte que más miedo hay que tenerle es a la parte alimenticia. Totalmente. Si nos dicen que somos alérgicos entonces a este determinado alimento o a esta causa, doctor, debe dejar de consumirlo. Y por ahí va, si podría tener cura esto, o del todo vamos a tener que aprender a vivir con esta situación. También va a depender de el riesgo que tiene el paciente. Ya se están usando algunas terapias, sobre todo con maní y con leche, para tratar de quitar las alergias. Pero digamos, no es lo que se hace a menudo. Las grandes organizaciones, los grandes colegios, el Colegio Americano de Alergología y la Academia Europea, digamos, de Alergología, lo que recomiendan en este momento es, si usted es muy alérgico, evítelo. A futuro, parece que el plan va a ser quitarle la alergia con pequeñas cantidades de sustancias que se van a parecer al alimento, pero que tienen algunas variaciones que son modificadas genéticamente para que no genere alergia, pero sí generen una respuesta inmune que haga que se quite la alergia. Un muchacho de 26 años nos acaba de enviar una fotografía, doctor. La vamos a colocar en pantalla. Ahí está. Dice él que ya tiene varios días de estar presentando esta alergia, específicamente en el cuello, en el pecho y en la espalda, doctor. Ya hace varios días, nos dice él. Así como usted lo puede ver en la fotografía, ¿cuál es la recomendación o de qué podría estarse tratando? Sí, ahí habría que hacer, digamos, varias preguntas. Uno ve las lesiones, ¿verdad? Esas lesiones que tiene, y uno podría estar pensando, o la gran pregunta aquí es, ¿esas lesiones van y vienen? En ese caso, si las lesiones van y vienen en menos de 24 horas, uno podría decir que eso es una urticaria. Si las lesiones están ahí fijas, está en una etapa de lo que llamamos nosotros un eczema, que es como decir la primera etapa, y eso tiene que ver más con condiciones como jabones, champús que el paciente esté utilizando, o mucho calor que el paciente presenta, la ropa que se pone le puede estar irritando esa zona. Entonces sí es muy importante, digamos, para nosotros conocer el tiempo de evolución y ver si hay en otras zonas esa afectación. ¿Es posible incluso ser alérgico a un champú, doctor? Sí, es muy frecuente. Sí. Porque tienen sustancias que pueden hacer que yo me sensibilice y luego me haga alérgico. Más o menos, el mismo champú puede también irritarme la piel. Y eso va como en un 50 y un 50%. 50 me puede dar alergia, 50 me puede irritar. El problema muchas veces de los pacientes es que dicen, no es el champú, porque he cambiado 6 veces el champú y en todos me da, siempre me da.
Lo que el paciente no sabe es que la mayoría de champús tienen los componentes básicos iguales. No es la marca del champú, es el componente. Es el componente, entonces puede cambiar 6 veces el champú, que si tiene el mismo componente le va a volver a dar. Doctor, muchas gracias por estos 47 minutos de ayudarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Don Giovanni Sedó es alergólogo. Números de teléfono para que usted consulte con el doctor: 2522-1000 y la extensión es 8200. Y también usted puede llamar al doctor al 2228-1406. Recuerde que puede repasar esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Le va a aparecer el link para que la pueda repasar y aprender todos estos datos que nos daba don Giovanni. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana.